Olá, mi nombre es Clodoaldo, tengo 33 años, estoy casado y tengo 3 hijos, uno de 14 años, uno de 11 y otro de 8 años. Y vine a contar el testimonio de mi vida para vosotros. Pero antes, quiero dejar un versículo en el capítulo 13 de Proverbios, versículo 21, que dice así: el mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. Que te quede para meditación este día, este versículo. Bueno, voy a empezar con el testimonio de mi infancia. Cuando tenía 7 años de edad, empecé a trabajar en la playa, vendiendo helado y otras cosas como el maíz, grosella, etc. Para poder llegar al final de la tarde con un poco de dinero a casa. Era un hijo muy dedicado, amoroso y muy trabajador. También empecé a trabajar con mi padre de peón para poder aprender la profesión de albañil. No le cobraba nada, porque lo que hacía era por amor y por ayudar a mi familia. Me acuerdo cuando tenía 8 años de edad, cuando un espíritu maligno se apoderó del cuerpo de mi abuela y la mató. Ella murió a causa de la bebida y destruida por enemigos de nuestras almas. Yo no sabía lo que me venía encima, pero Dios tenía algo mayor para mí. Algo muy grande, como por ejemplo su salvación. Este espíritu que se llevó a mi abuela ahora estaba destruyendo la vida de mi padre, que empezó a hacer hechicerías usando el nombre de otros dioses para curar a las personas. Solo hablé de mi abuela y mi padre, porque la intención de este espíritu era destruir nuestra familia. Pero Dios quería restaurar, renovar y bendecir a nuestra familia. Cuando tenía unos 14 años de edad, mi padre me enseñó a beber, pero no enseñó a beber una bebida de estas normales, como la cerveza. Me daba una bebida muy fuerte, como el aguardiente, y entonces empezó a lucha contra mi vida y contra mi cuerpo. El enemigo quería destruirme, porque sabía los planes de Dios que Dios tenía en mi vida. Y usó a mi propio padre para intentar destruirme. Mesmo sin saber, mi padre fue usado por el diablo. Aquel niño bueno que era yo se convirtió ahora en un niño malo, sin futuro, sin rumbo a la vida. Mi padre me daba bebida muy fuerte para que fuera al colegio medio borracho, pelearme con los profesores y con mis compañeros de clase. Me enseñó a ser un niño muy violento. Cuando yo llegaba a casa y le contaba que había pegado a un profesor o a un amigo, él me felicitaba y reía mucho. Y para celebrarlo, me daba más bebida todavía. Así, siempre estábamos bebiendo juntos. Entonces, al ver que mi padre fumaba, yo quise ser igual que él. Yo quise ser como él. Empecé a fumar con 15 años de edad. Lo que no sabía es que el diablo empezaba a apoderarse de mi vida, con los vicios y engaños. El diablo es muy listo y muy astuto. Él quería agarrarme a los vicios y consiguió. Cuando yo tenía 16 años, mi padre murió. El diablo había conseguido llevarse a otra persona querida de mi familia. Mi padre no era una mala persona, pero la bebida le hacía ser malo. Para nosotros, faltó que nos diera amor, cariño, y que nos enseñara a andar bien por la vida. Yo creo que nunca tuve un cariño y una enseñanza por parte de mi padre, porque yo hacía lo que quería y él encima se reía. Era un padre muy bueno, porque nunca nos ha faltado nada de comer,
pero al mismo tiempo nos ha faltado todo, como el amor, el como el amor, el cariño. Mi padre murió y yo nunca jugué con él. Nunca gané un regalo de mi padre. Y por lo que me acuerdo, yo tampoco nunca tuve una fiesta de cumpleaños. Mi vida era trabajar, beber y comer. Lo único bueno que me enseñó fue la profesión, la que ejerzo hoy. Pero aún así, lo amaba mucho, porque era mi padre. Como decía antes, mi padre era muy trabajador y gracias a él nunca faltó nada de comer a nosotros. Pero cuando bebía, él se convertía en enemigo de sus propios hijos, enseñando lo que no debía enseñarnos. En el velorio de mi padre, en vez de llorar mucho, me fui a fumar marihuana para olvidar de lo que había sucedido. Ignoraba la triste realidad, pero cuando pasó el efecto de la droga, me di cuenta que nunca más iría a volver a ver a mi padre. Aquel hombre que me enseñó a trabajar y me dio la profesión que hoy ejerzo, ya no estaba entre nosotros. Sufrí mucho y para mí la vida ya no tenía sentido. Pero antes de que él muriese, Dios ya me había mirado desde el alto del cielo y me dio una novia muy guapa, una mujer maravillosa y muy especial para mi vida, y que en el momento más difícil de mi vida me cuidó y me ayudó a superarlo todo el dolor que yo tenía en mi corazón. Y lo que mi novia no sabía es que esto era solo el principio de una gran batalla a mi lado, en contra del enemigo de nuestras almas. En 1997, mi novia se quedó embarazada y yo desesperado empecé a usar drogas, cocaína por ejemplo, no por el embarazo, pero sí por estar ya metido en la droga, en el vicio, porque un vicio llama a otro. Poco más tarde empecé con el crack. El crack era una de las drogas más potentes de esta época, hecha de cocaína con bicarbonato sódico, y al hervirla con agua se transformaba en una de las drogas más potentes. Echaba a mi mujer de la habitación donde vivíamos para poder meter a otra persona para fumar crack conmigo. El crack es una droga que cuando por primera vez la fumas te puede matar o viciarte. En mi caso, estuve viciado y empecé a maltratar a las personas que tanto me amaban. Mi maravillosa y hermosa mujer. Dios no la puso en mi vida por acaso. Él tenía un propósito en nuestras vidas. La puso en mi vida para cuidarme mucho, amar y darme mucho cariño. Ella era la mujer que me iba a ayudar a entender la obra de Dios en nuestras vidas. Era él, una super mujer. Bueno, mi hijo nació en 1998, mi primer hijo. Yo pensaba, ¿cuál sería el futuro de este niño? Pues no tenía nada para ofrecer y ni darle. Lo fui pagando con amor y mucho cariño hacia él. Pero mi vida ya estaba destruida, o por lo menos era lo que yo pensaba, pero no lo que Dios tenía para mi vida. En 1999, los policías de mi barrio empezaron a hacer una lista muy grande de gente que moriría este año. Todos los junkies viciados en crack, drogadictos y alcohólicos, y en todo tipo de drogas. Y mi nombre era el tercero de la lista. Pero lo que yo no sabía era que hacía muchos años
Jesús ya me había comprado con tu sangre. Él pagó un precio muy caro, muy alto por mi vida. Daba igual que el hombre me pusiera en una lista para morir, porque Dios no lo permitiría. Yo era escogido de Dios, porque Dios no vino al mundo para los sanos, pero sí para los enfermos. Y yo era un enfermo, viciado en crack, muy necesitado del amor de Cristo. Un día que no tenía dinero para comprar droga, hice la mayor tontería de mi vida. Vendí los zapatos de mi madre para comprar drogas. Entonces mi madre me denunció a la policía y ellos empezaron a buscarme hasta que me encontraron a las 2 de la madrugada en la calle de mi casa. Me pegaron mucho, muchísimo, hasta que no pude ni siquiera andar. Me tiraban hacia arriba y cuando me estaba cayendo me daban patadas en la espalda con las botas que llevaban puntas de acero. Y entonces me quedé todo destrozado por dentro. Luego me mandaron marcharme a mi casa, casi sin poder levantarme y caminar. Me puse de pie y cuando me giré, los policías me estaban apuntando con sus armas para matarme. Pero Jesús me miró desde el cielo y decidió que no era la hora ni el día para que yo viniera a morir. De repente, mi tío salió a la calle y gritó: «No disparen, no le maten». Los policías se pusieron furiosos e invadieron la casa de mi madre para matarme, a mí y a mi tío. Hicieron tanto ruido que despertaron a muchos vecinos y no pudieron matarnos. Fue un gran libramiento de Dios a mi vida, pero yo todavía no lo conocía, no sabía quién era Dios. Después de todo esto, el juez me quería quitar a mi hijo, porque ya tenía fama de drogadicto y mal marido, pero no podría me detener por ser usuario de droga, y decidieron quitar a mi hijo. Pero con pena de mi hijo, que creciera sin padre y sin madre, me hicieron una propuesta: o te vas a casa de recuperación, o tu mujer estará obligada a dejarte y llevar a tu hijo. Entonces decidí ingresarme, pero no sabía que era una casa de recuperación cristiana. Allí no podría fumar, ni usar drogas, ni beber. No podría hacer nada que antes hacía yo en la calle. Bueno, Dios ya lo tenía todo planeado y empezó a transformar mi vida. Me había puesto en mi corazón amor, paz y tranquilidad. Pero yo no tenía ganas de quedarme mucho tiempo en la iglesia y tuve una idea. Presento a Jesús a mi mujer y luego vuelvo a la vida que antes tenía con las drogas, bebidas y otras cosas. Yo lo que quería era tener tiempo para salir con mi mujer, para salir sin que mi mujer fuera detrás de mí. Entonces, cuando ella salía a la iglesia, yo salía a la calle a usar drogas y otras cosas más. Esta fue la manera que Dios puso para que Elaine conociera a Él y le aceptara como su único y suficiente Salvador. Bueno, cumplí los 6 meses en la casa de recuperación y volví a casa con mi hijo y mi mujer. En 2001 nació mi segundo hijo, un regalo que llevaba bastante tiempo pidiendo a Dios. Pero volví al mundo y empezó otra vez la mala vida que llevaba antes. Y me olvidé de todo lo que Dios había hecho por mí. Alejado de los caminos del Señor, empecé otra vez con el crack, y cada vez peor, porque cuando entregas tu corazón a Dios, Él limpia tu corazón y purifica tu alma. Pero cuando lo dejas de servir, el Espíritu Santo se aleja de ti.
y los demonios y espíritus malignos se apoderan de ti, de tu corazón. Si antes solo existía un demonio en tu vida, ahora me encontraré con ese y con otros 7 más. Ya era toda una legión de demonios. Me acuerdo de un día de culto que yo estaba tomando alcohol y fumando crack. Vi a un hermano que me caía muy bien y él me dijo: vuelve a tu casa, porque aquí es tu casa, la casa del Señor. Y yo le dije con lágrimas en los ojos: hoy no puedo entrar ahí, pero mañana voy a la iglesia y entregaré mi vida al Señor Jesús. El diablo me escuchó hablar que iba a volver a Cristo e intentó contra mi vida. Cuando salí de allí, justo en la esquina, encontré a un hombre muy peligroso que mataba a sangre fría con revólveres o con cuchillos o con lo que fuera. Entonces fui poseído por un espíritu maligno y empecé a querer pelearme con él. El enemigo quería matarme ese día. El hombre este ya venía a pegarme cuando de repente mi mujer salió de la iglesia dirigida por el Espíritu de Dios y me salvó la vida. Mi segundo libramiento. Yendo a casa, los demonios me pusieron en medio de una carretera donde todos los coches que veía pasaban por mí, pero se desviaban para que no me pegaran. Y Elaine, al otro lado, preocupada conmigo, sin poder hacer nada. Empezaron a venir coches de los dos lados. Para mí, ya no había escapatoria. Yo allí tirado en el asfalto, iba a ser atropellado y muerto por los coches. Pero mi mujer gritó: sal de ahí, por el amor de Dios. Y Dios de inmediato escuchó a mi mujer y envió ayuda. Uno de estos coches se apartó a mi lado. ¿Y sabes quién salió de allí? El mismo hermano que me había hablado en la puerta de la iglesia. Dios lo envió para sacarme de allí, para ayudar a mi mujer. Él consiguió sacarme de la carretera y me puso en una parada de autobús. Y esto ya parecía un exorcismo. Él y otros hermanos empezaron a orar y expulsar demonios. Y cuanto más demonios salían, todavía más demonios entraban. Hasta que fui liberado. Y otra vez alabé el nombre de Jesús. Era el tercer libramiento de Dios en mi vida. Fueron tantas cosas que pasaron conmigo, que yo solo sé que estoy vivo porque Jesús me ama y ama a mi familia. Sé que Jesús tenía un plan para mi vida, pero yo estaba envuelto en crímenes y en drogas. No daba mucho valor a lo que Dios hacía para mí y para mi familia. Otro día usé tanta droga que me fui a dormir a las 7 de la mañana. Como todos los días, estaba drogado, pero este día usé más de lo que debía. Y me he dormido con una mala compañía. Por ejemplo, con un espíritu malo. En este día, mi mujer había ido a trabajar y yo dormí porque estaba muy cansado de tantas drogas que había tomado. Yo me acuerdo porque me dijo mi madre que en ese día ella me vio durmiendo con una mujer rubia por el agujero de la puerta y me vio acompañado de una chica muy guapa que llevaba pantalones cortos y muy seductora,
que ella se movía de aquí para allá y que se tiraba sus piernas por encima de las mías. Mi madre, indignada, llamó a mis primas y mis tías y mis amigas, bueno, a un montón de gente para presenciar lo que allí ocurría. Mi madre no se movió de delante de la puerta de mi cuarto hasta que me despertase. A mi madre le gustaba muchísimo a Elaine y hasta hoy le gusta. Y no le gustó lo que vio por el agujero de la puerta. Estuvo todo el rato dando vueltas de aquí para allá, diciendo que cuando llegara Elaine se lo iba a contar, que yo me iba a enterar que donde se vio esto, ponerse los cuernos a Elaine, que eso no lo iba a permitir. Y como tardé en despertarme, mi madre golpeó la puerta y gritó: «Despierta, sinvergüenza, salido. Ya verás, se lo voy a contar a Elaine, te vas a enterar». Yo no sabía lo que ocurría. Abrí la puerta y entraron todos los que estaban allí fuera, y los que habían visto la rubia por el agujero de la puerta, porque no había cerradura, era simplemente un agujero. Entonces todos y todas la vieron. Entraron todos gritando: «¿Dónde está? ¿Dónde está?». Abrieron la puerta del armario, miraron debajo de la cama, dentro del baño. Y yo casi llorando de reír, sin saber lo que ocurría. Solo sé que entraron buscando a una rubia que yo ni siquiera conocía, ni siquiera sabía quién era. Pero hoy sé que quien estaba allí, a mi lado, no era una simple rubia. Era el diablo confundiendo nuestras mentes, las mentes de mis amigos y familiares. El diablo puso en mi cama un demonio que, por supuesto, todos que miraban veía la rubia seductora, pero no era nadie. Yo estaba solo, o mejor dicho, mal acompañado. Había usado tanta droga que hasta el demonio durmió conmigo. Andaba 24 horas a mi lado y hacía hora extra. Pero hoy, a mi lado, anda el Espíritu de Dios, y en mi corazón comanda el Espíritu de Dios. En mi vida, todo lo que hago es direccionado por Dios. Mi familia no entendía lo que pasaba, pero hoy saben que era fruto de lo que el diablo había puesto en nuestras mentes para destruir mi matrimonio. Pero Dios no dejó que mi madre saliera de la puerta de mi cuarto para asegurar de que nadie había salido de allí y de que nadie había dormido conmigo. Dios es fiel. Él cuida de los tuyos. Dios es tan bueno que de todas las trampas y cadenas y flechas del diablo, Él me ha librado y me ha guardado, como hasta hoy hace conmigo y con mi familia. Aún estando yo desviado de sus caminos, Dios me cuidaba, y pasaron otras muchas cosas de las que no conviene hablar. Entre tantas caídas y levantamientos, aprendí con la vida, que me enseñó cosas muy malas y también muy buenas, como conocer a Jesús. Para quien cree en el destino, voy a decirte una cosa: nuestro destino está escrito por Dios. Él nos escogió. Él vino al mundo como hombre y murió por ti y por mí. Pagó un precio muy alto por nuestras vidas. Pagó con su sangre y nos salvó con su sacrificio en la cruz. Allí perdonó nuestros pecados.
Pensando en todo esto, volví a la iglesia y sirviendo a Dios con mucho amor y cariño, fui escogido por Dios para un curso pastoril. Yo era el tercer pastor de la iglesia y aunque no estaba consagrado, cuidaba de muchos hermanos, como por ejemplo nuevos convertidos. Predicaba y contaba mi testimonio al aire libre para personas que todavía no conocían a Jesucristo. Anduve por muchas iglesias. Yo y algunos hermanos andaban por muchas casas haciendo campañas de oración con el propósito de sacar a las personas del mundo y llevárselas a la iglesia, a Dios, a Jesucristo. Era muy bueno ver a las personas llegando al Señor, arrodillándose y aceptando a Jesús como su único y suficiente Salvador. Nosotros orábamos en los montes por la madrugada para que Dios viniera a bendecir nuestras vidas, para que Dios viniera a salvar mucho más almas, para que Dios viniera a sacar vidas del mundo. En el monte, una vez, ya vi hojas quemándose por el poder de Dios. Brillaban como su zarza ardente. Un día tenía tanta fe en mi corazón que me llevé una hoja de estas a casa y empecé a orar para que Dios la volviera a encender. Entonces, Dios la encendió y yo y mi mujer vimos el poder de Dios sobre nuestras vidas. Así viví otros 4 años sirviendo al Señor, pero el diablo buscaba una manera para derribarme. Ya estuve 6 meses parado y nunca me ha faltado nada, ni comida, ni carne para la barbacoa, que era lo que teníamos de costumbre los fines de semana, hacer una barbacoa. Ni esto Dios dejó faltarlo, ni la carne para la barbacoa. Los fines de semana nunca me hizo falta pedirme nada a nadie. Mi despensa siempre estuvo llena. Yo y mi mujer orábamos a Dios y Él nos mandaba hermanos con comida a casa. Él nos ayudaba. Él nos traía de comer. Un día tuve que salir con mi cuñado y otros hermanos de la iglesia, hasta que en una calle nos encontramos unas latas de cervezas sin alcohol. Esto ya era el diablo trabajando, nos engañando con estas cervezas sin alcohol. Pero sin que nos diéramos cuenta, y llevábamos a casa estas cervezas. Allí, el diablo ya estaba trabajando para derribarnos, y nadie se dio cuenta de esto. Y entonces comenzamos a beber aquellas cervezas, y para mí fue el fin. Otra vez he vuelto a las drogas y bebidas. Esto fue en 2004, cuando salí de la iglesia y volví para el mundo otra vez. En este mismo año nació mi tercer hijo, que estuve pidiendo a Dios en oración. Yo no sé, pero siempre que Dios me bendecía con un hijo, yo me apartaba de sus caminos. No sé por qué, pero creo que Dios tiene algo muy grande para nosotros, algo especial para cada uno de mis hijos. Dios tiene para mí y para mi mujer cosas grandes. Dios me trajo aquí a España porque tiene un propósito grande y muy maravilloso para mi familia. El diablo me engañó con la cerveza sin alcohol y yo me he caído y volví al pecado. Y antes de caerme, un hermano, profeta de Dios, tuvo una revelación sobre mi vida
y la de mis familiares. Él me dijo que nos vio en una casa nuestra que nos teníamos comprado y que Dios me iba a quitar de allí y llevarme a un país que hablaba otras lenguas. Y nosotros pensábamos, no sé si estará bien de la cabeza este chico, porque dinero no teníamos, ni condiciones de venir a España. Pero cuando Dios promete, Él cumple. Yo aún estaba por mal camino. Recibí una propuesta para vivir en España, pero no le di mucha importancia. Vine sin ganas, porque yo no quería dejar a mi mujer y mis hijos en Brasil. Yo ya no me acordaba de la profecía del hermano. Pero era por mi bien. Entonces acepté venir. No gasté ningún céntimo para venir aquí, porque cuando Dios promete, lo cumple. Y aún sin ganas, aquí me quedé 8 meses solo. En 2006 traje a mis hijos y mi mujer aquí junto a mí, pero yo ya era un caso perdido, sin futuro, borracho. Me emborrachaba todos los días hasta caerme. Iba a trabajar con dos latas de cerveza en la mochila. Empezaba a beber antes de las 8 de la mañana y solo paraba cuando me caía. Y al otro día hacía lo mismo otra vez. Y así era mi vida y mi borrachera. Las bodegas donde trabajaba siempre tenían vino, orujo y otras bebidas. Entonces me ponía siempre estaba borracho. Ya no sabía lo que era la resaca, porque no me daba tiempo de sentirla. La resaca, por poco tiempo la tuve. Porque yo despertaba con la lata de cerveza en la boca. Hasta mi sudar olía a alcohol. Pero hoy puedo decir que soy libre, porque Dios me libertó. Dios me ha librado de todo mal. Las drogas ya las había dejado, pero ahora hacía falta dejar el alcohol y el cigarro. Bueno, con todo el tiempo me compré un piso en un país donde hablaba otra lengua, aquí en España. Dios me había prometido y Él lo cumplió, mismo estando yo desviado de sus caminos, porque yo prometo y puedo no cumplirlo, pero Dios no es hombre para que mienta, ni hijo del hombre para que se arrepienta. Él cumple las promesas en nuestras vidas. Me dio mi casa, un país distinto al mío, en un país distinto al mío. Él habló por su palabra en la boca de aquel hermano y cumplió con todo lo que habló. Dios es fiel. Todo lo que yo comía venía acompañado de alguna bebida alcohólica. No comía, solo bebía. Ya que me quedé semanas enteras sin comer, solo bebiendo, maltratando a mi mujer, a mi familia. Mi mujer y yo discutíamos y mis hijos nos veían pelear. Pero ellos tenían esperanza en Dios, tenían esperanza en Jesucristo, el Dios que vive. Tenía esperanzas para mi vida. Mi amada esposa casi me abandona innumerables veces. Y desde 2004, fuera de los caminos del Señor, resolví volver en 2012 y me di cuenta que nada en este mundo es más importante que el amor de Dios en nuestras vidas. A veces nos esperamos tanto
para volver a Cristo. Y muchas de estas veces puede ser tarde de más. Yo tardé en volver a Cristo, pero Dios tuvo misericordia y me ha cuidado hasta aquí. Yo resolví cambiar mi vida. Busqué ayuda espiritual. Fue difícil, pero hoy soy libre. Jesús me liberó, me dio fuerzas para seguir adelante. Aquel drogadito, adicto al alcohol y cigarros, ahora está libre por el sangre de Cristo. Hoy amo más a mi mujer y mis hijos. Aprendí a amar a Dios de una forma tremenda. Soy libre, soy feliz y soy grato a Dios por mi esposa, por la esposa que tengo y por las personas importantes de mi vida, las que Él puso en mi camino. El primer paso lo di yo y el resto lo hizo Jesús. Da tu primer paso y Jesús te dará los siguientes pasos para su vida. Esta fue mi vida sin infancia, sin Jesús en mi corazón, ni ninguna fiesta de cumpleaños, ni ningún regalo por parte de mis padres, trabajando siempre para poder comer y mantener los vicios. Yo digo que no he ganado ningún regalo por parte de mi padre, porque esto en la vida de un niño es muy importante. Para ellos es su infancia. Ellos quieren ser felices, quieren tener su fiesta de cumpleaños, quieren tener su regalito, aunque sea pequeño, pero esto es importante para un niño, para reír. Vemos en sus ojos alegría cuando reciben algo de regalo. Pero continuando, hoy vivo para Jesús y trabajo para sustentar a mi familia. Y soy muy bendecido por Dios. Amo a mi mujer. Gracias, Señor, por todo. Te amo muchísimo. El diablo me robó la alegría de ser niño. Me robó la infancia. Quería quitar mi primer hijo. El diablo quitó gran parte de mi vida, la felicidad, el amor y la responsabilidad de mi padre cuidarme. Y él me quitó a mi abuela, mi padre, mi tío, y quería llevarse más miembros de mi familia, incluyéndole a mí. Pero Jesús me dio la vida, me dio paz, me dio amor. El diablo puede haberse robado la alegría de ser niño, pero Jesús me dio la alegría de cuidar a los niños. Y ellos saben lo bueno que es ser niño. El diablo quería quitarme el primer hijo, pero Dios no lo permitió. Y como prueba de su gran amor por mi vida y por mí, me dio otros 2 hijos más. El diablo puede haberse llevado a mi abuela, a mi tío, pero Jesús salvó a mi esposa y mis hijos y mi madre y mis 2 hermanos y hermanas. Me ha salvado 2 cuñados y muchos más miembros de la familia. Ahora pocos quedan ya para servir a Cristo. Los demás están todos en la iglesia. Esto es para gloria de Dios. O sea, que todo lo que el diablo me quitó en la vida, Jesús me dio en doble y en triple. Y Él me seguirá dando. Una de mis oraciones preferidas es pedir bendiciones espirituales y salvación de almas a Jesús. Yo le pido liberación de vidas. Hoy soy más de que vencedor en Cristo Jesús. Soy un hombre feliz. Mi familia también es feliz. Puedo decir
que Jesús nos amó primero y dio su sangre y su vida por nosotros. Por eso digo que yo en mi casa serviremos a Dios. Obrigado, Señor. Gracias, mi Dios, por mi familia. Gracias, Señor, por las personas que tú pusiste en mi camino. Gracias, Señor, por librarme del mal, por librarme de la muerte. Gracias, Señor, por darme fuerzas para estar de pie. Gracias, Señor, por el aire que respiro. Gracias, Señor, por cuidar y permitir que yo cuide a mis hijos. Gracias, Señor, por mi esposa, que fue y es muy obediente a tu palabra. Gracias por esta hermosa mujer que tú, Señor, has puesto en mi vida, que tú, Señor, has puesto a mi lado para ayudarme en las horas más difíciles de mi vida. Te amo, Señor. Gracias por todo. Amén.